Bueno, pues bienvenidos todos los que nos acompañan ahora en el espacio de Zoom, así como las personas que posteriormente nos verán en redes. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Ramos, quien es director de la Facultad de Responsabilidad Social. Su participación del día de hoy en esta reunión mensual del grupo interdisciplinario Querida Amazonía se titula Sostenibilidad y Economía en el siglo XXI, un diálogo entre los objetivos de desarrollo sostenible y la visión del Papa Francisco. Muchas gracias, maestro Carlos. Gracias por su tiempo y por compartir el día de hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y es un honor para mí que me hayan invitado a este grupo tan interesante, lleno de personas, de mentes brillantes, pero sobre todo con un corazón muy, muy, muy grande. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes y como bien dices, ¿no? Hablar de sostenibilidad y economía en el siglo XXI, pues es un tema que nos atañe a los que estamos el tema de responsabilidad social, pero que también estamos formando a líderes de acción positiva para que en un próximo futuro puedan también tomar estas decisiones. Y precisamente yo creo que estos diálogos son muy importantes. Si nos están escuchando, pues muchísimas gracias. Y bueno, como bien dice la ponencia de sostenibilidad y economía en el siglo XXI, un diálogo entre los ODS y la visión del Papa Francisco, un tema bien interesante para nosotros. Como bien saben ustedes, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y necesita un cambio urgente hacia la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de estas tres variables en donde la persona puede actuar de una manera responsable, tomando en cuenta su entorno, o sea, su medio ambiente, tomando en cuenta, ¿no? La parte económica y la parte, si podemos hablar de la empresa, hablar de la gobernanza de la empresa, cómo se relaciona esta con las personas. Y por supuesto la parte social, cómo se relaciona la empresa o cómo se relaciona la comunidad con las personas. Sin duda, en este sentido, la crisis ambiental, la desigualdad social, la inestabilidad económica son retos, ¿no? globales que nos obligan a replantar nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Y sin duda, bueno, pues ahí está la crisis ambiental que estamos viendo. No podemos negar estos efectos del cambio climático. Solamente ayer, por ahí de las 3 de la tarde, no sé, quienes estuvieron aquí en el campus o en la zona de Interlomas o en algunas otras zonas, cómo cayó ese chubasco, cómo cayó esa furia de agua que antes no la teníamos, ¿no? Por tiempos, ¿no? Aunque sean cortos, pero es una cantidad de agua que está cayendo. Entonces, la verdad es que, pues sí, esa inestabilidad en el cambio climático nos puede llevar a esta inestabilidad económica y sobre todo a este tema social. Quisiera yo entrar al tema de los objetivos del desarrollo sostenible, que me imagino que muchos de la audiencia los reconocen, pero merece retomarlos o merece nombrarlos, ya que esta ponencia de eso se trata. Sin duda, los ODS es un llamado universal a la acción. ¿Qué tipo de acción? Esa también es la pregunta, ¿no? Para acabar, obviamente, con la desigualdad, con la pobreza, ¿no? Pero sobre todo para proteger y asegurar, ¿no? La prosperidad para todos. Como bien saben, son 17 objetivos interconectados que nos abarcan los aspectos sociales y económicos, ambientales y sociales que ya habíamos mencionado. Yo quise retomar cuatro para esta ponencia que tiene que ver con el fin de la pobreza, el hambre cero, ¿no? La salud y bienestar y la educación de calidad. Sin duda, erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo es una tarea no solamente de los gobiernos, de las sociedades o de las personas, es una tarea de todos, ¿no? Erradicar la pobreza es un tema que está centrado también con la desigualdad social y que también está centrado con esta crisis
¿no? que estamos viviendo al día de hoy. Sin duda, todos los países, todas las personas tienen su definición de pobreza. Sin embargo, creo que la vemos no solamente en el tema económico, pero también la podemos ver en el tema social, en el tema precisamente de la persona. Hambre cero, poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, pues tiene que ver también con los procesos de las empresas, tiene que haber también con esa protección para asegurar la crisis alimentaria, pero cómo es la palabra, ¿no? ¿Cómo es esa inquietud que tenemos con esta crisis ambiental, con este tema del cambio climático que tenemos, pues es también, ¿no? Entrarle al tema con esa seriedad, ¿no? Y ver cómo se puede promover esa agricultura sostenible con la tecnología, enfrentando estos retos ambientales y sociales, pero sobre todo personales, ¿no? Salud y bienestar, bueno, pues asegurar una vida sana y promover el bienestar para todas y todas las edades. La salud y el bienestar no tiene edad, no tiene sexo, no tiene raza, no tiene color, no tiene culto. La salud y el bienestar, yo lo digo como es un derecho que tenemos al nacer. Y obviamente garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, bueno, pues es lo que nos va a dar, ¿no? También, ¿no? Mejorar nuestra salud y bienestar, erradicar la pobreza, ¿no? Y por supuesto, en algunos temas, ¿no? Erradicar, ¿no? Y poner fin al hambre, de modo que podamos tener esas capacidades, esas habilidades para generar esa toma de decisiones, tener esa educación de calidad que nos permita tomar esas decisiones. Entonces, fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar y educación de la calidad son 4 de estos objetivos que sin duda son relevantes, ¿no? en el impacto también de esta responsabilidad social. Y aquí entramos hacia esta visión, ¿no? del Papa Francisco, ¿no? sobre la economía y el medio ambiente. Muchos de ustedes al estar en una universidad católica, muchos de ustedes que están en esta parte, en esta facultad, en este mundo de la bioética, pues han tenido la oportunidad de también de interesarse por estos temas del medio ambiente, pero también utilizando esta visión del Papa Francisco, ¿no? Sobre todo en su encíclica Laudato Si, ¿no? El Papa aborda la crisis ambiental como un problema ético y social que afecta a los más vulnerables. Propone un cambio profundo en nuestro modelo de desarrollo basado en la justicia social y en la protección de la naturaleza. Qué interesante el mensaje del Papa Francisco, ¿no? El cuidado de la casa común, ¿no? La tierra es nuestra casa común, un don que debemos cuidar con responsabilidad y respeto. Un poco de lo que estaba yo mencionando en la lámina anterior, ¿no? Debemos de cuidar nuestro entorno, cómo lo cuidamos, cómo mitigamos, cómo hacemos frente a esta crisis ambiental que nos puede llevar a una crisis social y obviamente a una crisis económica. Cómo le pasamos el mensaje, ¿no? a las generaciones, hacia arriba, hacia abajo, de que realmente tenemos una casa y la tenemos que cuidar, ¿no? La justicia social y la ecología, ¿no? Es necesario un cambio profundo en nuestro modelo de desarrollo que priorice la justicia social y la protección al medio ambiente. Un tema de justicia social sin duda nos ayuda a entender en lo personal y en lo colectivo, ¿no? que necesitamos generar ese cambio profundo, pero que viene desde la persona. Y por supuesto, la solidaridad intergeneracional, ¿no? Debemos pensar en las futuras generaciones y garantizar que tengan un planeta habitable y recursos eficientes, suficientes. Y por supuesto que empieza con la generación del presente, ¿no? Garantizar nosotros que somos la generación del presente a la generación futura, no solamente es con buenas palabras o con buenas intenciones, sino que con acciones. Es decir, conectar la acción con la realidad. Sin duda hay puntos de convergencia entre los ODS y la visión del Papa, ¿no? Los ODS en el tema de la fin de la pobreza, Laudato Si lo habla como esta promoción de la justicia social, hambre cero, ¿no? Acceso a alimentos nutritivos y sostenibles,
el agua limpia y saneamiento, cuidado de los recursos hídricos, energía accesible y no contaminante, transición hacia unas fuentes de energía renovables y las ciudades y comunidades sostenibles hacia el desarrollo urbano sostenible y equitativo. Como ven, no son lenguajes diferentes, son lenguajes que se encuentran en el camino hacia ese cambio profundo que necesita nuestro modelo para lograr cuidar, ¿no? Para lograr sostener esas generaciones, tanto presentes, ¿no? Como las que vienen, ¿no? En un futuro, ¿no? Sin duda hay desafíos y oportunidades para lograr una economía sostenible, ¿no? La transición hacia energías renovables, sin duda eso es un tema bien interesante que también lo menciona muchísimo el Papa Francisco, ¿no? En su economía de Francisco, promover la economía circular, es decir, reducir la extracción de recursos naturales, reutilizar y reciclar materiales, es una formación que viene desde jovencitos, yo diría desde que la secundaria, preparatoria y sin duda la licenciatura les hablamos muchísimo de esta en economía circular, en donde se profesionaliza, ¿no? Ya en la maestría y se puede ya generar ese conocimiento o compartir ese conocimiento en nuestros programas doctorales. Fomentar la inclusión social es garantizar la participación justa de todos en la economía, especialmente de los grupos más vulnerables, es decir, las personas que más necesitan de nosotros. Desarrollo de las tecnologías verdes es invertir en innovación y tecnologías que permitan un desarrollo sostenible. Muy interesante el tema de invertir o el tema de la innovación. Desde hace ya muchos años, la sociedad, ¿no? El gobierno y las empresas han querido transitar hacia una economía más verde a través de sus diferentes acuerdos, que es lo que nos ha llevado también al tema de los ODS, en donde por supuesto que con las tecnologías podemos llegar a una prosperidad, ¿no? Más justa, podemos llevar hacia una energía más accesible, una energía más barata, ¿no? Que nos permita promover esta energía circular y que nos dé como resultado también esa inclusión social de los grupos más vulnerables. No los podemos nunca olvidar. El papel es muy importante, ¿no? El papel de las empresas y la sociedad civil tienen esta responsabilidad de adoptar estas prácticas sostenibles, como ejemplo, reducir su huella de carbono, ¿no? Invertir en energías renovables y promover la economía circular. ¿Qué quiere decir con reducir la huella de carbono? Bueno, pues primero saber, ¿no? Cuáles son los efectos que están produciendo a través de sus gases de efecto invernadero, no tener un inventario y reconocer para no solamente mitigar, sino para evitar esos riesgos, ¿no? Que le pueda llevar a la empresa, ¿no? Una mala reputación o inclusive, ¿no? Sanciones regulatorias para poder operar en un futuro. La sociedad civil, pues obviamente nos tenemos que educar, nos tenemos que concientizar, tenemos que de una forma u otra presionar a los gobiernos y empresas para promover el consumo responsable y aprobar, ¿no? Y apoyar estas iniciativas locales. Hoy en día la sociedad civil debe de trabajar en lo local, pero no pensar que ya somos un mundo global, que estamos interconectados a través de la tecnología. Y por supuesto, el gobierno es un bastión muy importante en donde establecer estas políticas públicas que se incentiven a la sostenibilidad, regular la actividad económica y promover la innovación es un tema bien interesante. Nosotros en la Facultad de Responsabilidad Social prácticamente, ¿no? Incentivamos a los alumnos para que puedan ellos, a través de la empresa, de la sociedad civil, ¿no? Es decir, alguna organización de la sociedad y del gobierno, ¿no? De generar estas iniciativas, estas políticas, ¿no? Que puedan incentivar no solamente a la sostenibilidad, sino que puedan incentivar a la comunidad para poder transitar hacia una economía más verde, hacia una economía más justa, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos entender el rol de las empresas, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, ¿no? De la sociedad y el gobierno. Algunas iniciativas y buenas prácticas en América Latina. Tenemos esta agricultura ecológica, no solamente en países desarrollados, sino que también en países subdesarrollados. El gran ejemplo es México, también está teniendo, ¿no? Una gran participación en esta agricultura ecológica con sus comunidades.
la promoción de energías renovables, cada vez vemos más techos verdes, más techos limpios, ¿no? En nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros campos. La economía circular se ha convertido también en una práctica muy común en las empresas, en ciertas industrias. Y por supuesto, el turismo sustentable que está siendo adoptado y aprobado por esta generación que le gusta mucho comunicarse y vivir la naturaleza de una manera muy personal. Y bueno, y yo quisiera, para pasar a las preguntas y respuestas, si es que hay algunas, ¿no? Irnos a las conclusiones, ¿no? Y a este llamado a la acción. La construcción de una economía sostenible en un desafío global sí requiere de la colaboración de todos los actores. Es necesario un cambio profundo en nuestra forma de pensar, actuar y consumir. Sin duda, proteger el planeta, promover la justicia social y fomentar la cooperación es parte de estos desafíos, pero sin duda, ¿no? Si nosotros actuamos y tenemos esa actitud para poner un granito de arena, estoy seguro que poco a poco estaremos logrando este desafío global que tiene que ver principalmente con proteger nuestro planeta. Eh, Muchas gracias, maestro Carlos Ramos. Muchas gracias. Dice, escuchándolo, inevitablemente, eh, me acordaba del capítulo cuarto de Laudato Si, que se titula Una ecología integral. Y justamente, ¿no? En el número 141 habla de una ecología económica, ¿no? Permítame leerle brevemente una parte, ¿no? Donde dice, por eso es necesaria una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de una manera más amplia, ¿no? En este mismo capítulo, justo escuchándolo, me acordaba cómo el Papa Francisco aborda el concepto de calidad de vida, ¿no? A mí me parece, digamos, muy sugerente esta amplitud a la que nos invita el Papa Francisco y en la cual se inserta con una idea que usted desarrollaba, que era conectar efectivamente la acción con la realidad, ¿no? Es decir, pareciera que es urgente, pues, ¿no? Eh, Retomar de una manera amplia el fenómeno económico y no supeditarlo, ¿no? A los asuntos numéricos, digámoslo, ¿no? Eh, no sé, propiamente, ¿no? Mi pregunta o mi inquietud eh, es la siguiente, ¿no? ¿Cómo usted inserta, sí, cómo insertan en la ecuación de los objetivos de desarrollo sostenible con el concepto de calidad de vida, ¿no? Fíjate, Ajá. Giovanni, fíjate que es, muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que nosotros insertamos esa ecuación poniendo la persona en el centro, ¿no? O sea, enfatizar en la dignidad humana y el respeto por la vida en todas sus etapas. Creo que ese es el llamado del Papa Francisco, es el llamado de muchas personas en donde nosotros debemos de considerarnos, ¿no? Como personas y debemos considerar a nuestro entorno y respetar esa dignidad humana, ¿no? Que pasa por todas sus etapas, ¿no? Por todas sus etapas. O sea, no debemos de soslayar, ¿no? La persona en su temprana edad, en su media edad, ¿no? O en su edad adulta, porque luego se nos olvida, ¿no? Decir, bueno, es que esa persona ya va de salida, ¿no? O sea, ya va de salida, o esa persona que está en su juventud, oye, pues mira, está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo. Entonces, nosotros, y yo soy creyente y muy creyente, ¿no? Y eso es lo que formamos aquí en nuestra facultad, en nuestra escuela, es jóvenes, no se olviden que ustedes van a estar siempre en el centro de su entorno en el que viven. De esa forma,
pues podemos ser más solidarios, de esa forma podemos ser más justos y de esa forma, bueno, pues sí, nos podemos, podemos entrarle a lo que nos afecta, ¿no? Y sin duda, bueno, vivimos en una sola casa, ¿no? Que es nuestro planeta. Así es, sí, es justo lo que comenta ahora, me recuerda a otra expresión, ¿no? Ecología de la vida cotidiana. Es en el cotidiano donde efectivamente estamos llamados a vivir esto. Quisiera pues abrir un momento de preguntas, de inquietudes, de comentarios. Este, ¿quién quisiera participar de los que nos acompañan el día de hoy? Ahora nadie se anima. Y es un poquito reforzar lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, la calidad de vida entonces está intrínsecamente ligada a la dignidad y el respeto por cada ser humano, ¿no? Claro, O sea, claro. Eh, creo que ahí está esa respuesta mucho más puntual. Sí, sí, efectivamente. A mí me llama mucho la atención el concepto, ¿no? Calidad de vida, ¿no? Pareciera que pudiera ser un concepto que se estire, ¿no? O que se reduzca, etcétera, según los pareceres, ¿no? Sin embargo, yo observo, ¿no? En Laudato Si, el Papa Francisco es tremendamente puntual, o sea, aborda y dice, es un transporte público de calidad, es una habitación, es una vivienda con estas características, ¿no? Es decir, digamos, teje, ¿no? Con lo fino y esto, digamos, es medular, ¿no? Aquí hay una inquietud de Lorena. Y por eso propone un cambio profundo en nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Con lo que acabas Claro, de decir. O sea, es decir, para las personas, ¿qué es un transporte de calidad? Para claro, las personas, ¿qué es una habitación de calidad? ¿No? Para ciertos grupos, ¿qué es, cómo se llama? Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. sí. Aquí hay una inquietud de Lorena. Dice, ¿de qué manera las empresas pueden fomentar el crecimiento económico sin comprometer la equidad social y el bienestar ambiental? ¿Cómo se llama? Muy interesante tu pregunta, Lorena. Yo creo que las empresas deben de reconocer, ¿no? Deben de reconocer primero estos dos términos. Las empresas pues están hechas de personas, las empresas están de alguna forma hechas para generar recursos, ¿no? Para generar esta utilidad, ¿no? Entonces la respuesta es, deben de estar conscientes, ¿no? De estos propósitos, deben de estar conscientes, ¿no? Que las empresas sin estos temas, ¿no? Hoy en día no van a subsistir, no van a ser sostenibles, ¿no? Entonces, es decir, la empresa debe de entender cuál es su responsabilidad social, cuál es la forma y cómo atacar estos temas de medio ambiente para hacerle también, no puedo decir la palabra acaso, pero también hacerle fuerte a las necesidades de los grupos con los que esta empresa se relaciona, es decir, su comunidad. ¿Mm? Las empresas hoy en día deben de estar pensando también en su propósito, ¿no? Que va de la mano con su utilidad, ¿no? Y vuelvo yo a lo mismo, cada empresa tendrá su forma de hacer, ¿no? Sus valores, cada empresa también abordará los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a su misión, a su visión, pero sin duda hoy en día las empresas que no consideren los intereses de sus grupos de relación, no van a poder estar en la mente del consumidor. Ok. También está acá Agustín Ortega, por favor. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, Agustín. Buenos días, Carlos. Muchas gracias y felicidades por la aportación.
Me gustaría hacer una serie de comentarios para seguir concretando y profundizando estas cuestiones. Lo primero, creo que tenemos que tener una visión de discernimiento y crítica en estos objetivos de desarrollo sostenible o del milenio antiguamente, porque ciertamente así lo ha hecho la Iglesia, la Santa Sede, el Papa, y hay aspectos y puntos valiosos, pero es verdad que hay otros que tenemos que tener cuidado en esta línea de la ecología humana, de la vida cotidiana integral, porque a veces, bueno, y no a veces, sino que en estos objetivos, pues cuando se habla de los temas de reproducción, sexualidad, pues hay planteamientos que van en contra de la vida del no nacido, de la vida del ser humano en sus fases, desde el nacimiento hasta la muerte natural, en contra de la visión de la sexualidad, del matrimonio y la familia, como tiene la Iglesia. Entonces creo que eso sería un primer punto interesante e importante. Un segundo punto que hablaba bien Carlos es que ciertamente el Papa Francisco plantea un nuevo o renovado modelo, paradigma de economía, ¿no? Un nuevo sistema económico y político. Él dice que esta economía mata y que este sistema tiene de raíz una injusticia, ¿no? Como él llama inequidad. Por lo tanto, ciertamente todas estas acciones de consumo sostenible, justo, energías renovables, todo esto es muy importante, que duda cabe, pero también no podemos descuidar lo que es la acción pública, política, la caridad política, como enseña la Iglesia, de, pues eso, promover políticas económicas, un nuevo modelo económico, pues que acabe con tanto consumismo, productivismo, desarrollismo, porque ciertamente el planeta no aguanta este modelo de crecimiento insostenible, de consumismo. Y sí, podemos a lo mejor plantar 5 árboles, pero resulta que después las empresas mineras, madereras, petroleras, pues están destruyendo 5.000, ¿no? Están esquilmando la Amazonía. Entonces, las políticas son muy importantes, ¿no? Y por último, quería señalar unas claves y principios de la economía para que realmente haya una economía justa, equitativa, sostenible, ¿no? El principio de que el destino universal de los bienes está por encima de la propiedad. La propiedad siempre tiene un carácter solidario, social. Que el trabajo, la dignidad del trabajador con sus derechos, como es un salario justo, está por encima del capital, del beneficio, la ganancia, de que tenemos que vivir en la pobreza espiritual, evangélica, en esta vida austera, sostenible, sobria, frente a los ídolos de la riqueza, del ser rico, del tener, del poseer, porque estos son, en definitiva, las actitudes y antivalores de fondo, todo este tener, todo este consumir que se pone por encima del ser, las que están causando pues este desastre ecológico. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias por tu participación y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día, por eso nosotros, bueno, yo creo que la responsabilidad es individual, empieza desde la parte individual, ¿no? O sea, empieza la parte individual para ir creciendo, ¿no? Y como tú bien dices, hay distintas formas de pensar. Qué interesante que pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿no? Sociedad, empresa y gobierno para llegar a ese bien común, a ese entendimiento. Mientras tanto, ¿no? Pues tenemos que entendernos como personas, y mientras tanto tenemos que ponernos en el centro, escuchar más a nuestras comunidades, ¿no? Respetar las diferencias, formas de pensar, ¿no? Y sobre todo entender lo que está sucediendo alrededor de todos nosotros. Muchísimas gracias, Agustín. Sí. Veo que Carlos, por un ahí... apunte. Sí, no, quería decir un apunte más,
que tú también lo comentaste, es que actualmente el modelo económico hace lo contrario a lo que propone la Iglesia. Dice el Papa que vivimos en una tecnocracia donde los mercados financieros gobiernan a la política y ésta domina a la sociedad civil, y el modelo de la Iglesia, de su doctrina social, del Papa Francisco, en la línea de lo que estoy diciendo, es que es lo contrario, es decir, es la política, la sociedad civil, los gobiernos, los estados, sobre todo, como digo, la sociedad civil, la que tiene que gobernar y gestionar a los mercados, a la economía, para que contribuyan al bien común. Si no hay esta regulación de los mercados, de la economía, no cayendo en el estatalismo, porque digo, no solamente los estados y los gobiernos, sino también la sociedad civil, pues dice el Papa Francisco que no habrá solución a los problemas junto con erradicar toda esta especulación financiera de los alimentos, de la bolsa, de las acciones, de los créditos con usura. Entonces, este modelo me parece muy importante, que en el fondo creo que es lo que tú propones, que es la persona como sujeto y protagonista, ¿no? El personalismo bien entendido, la persona como sujeto y protagonista de la actividad humana, económica, política. Gracias. Gracias a ti. Por ahí veo que está el padre Antonio Cabrera. Bienvenido, padre. Muchas gracias, aquí estamos, sí, escuchándote. Muchísimas gracias, La padre. verdad, te felicito ahí por la conferencia, muy importante. Yo creo que es un tema muy importante y sobre todo, pues que todo esto nos enseñe primero, pues a ver los problemas tan difíciles y complejos que tenemos en nuestra sociedad. Y yo creo que esa visión que tú comentabas del Papa Francisco sobre la economía y el medio ambiente, que es el tema de la casa común y de la justicia social, todo el tema de la ecología integral, pues deben de ser los puntos en los cuales sean de diálogo también con otras personas, otras visiones, que quizás no estemos totalmente de acuerdo, pero que en un gran porcentaje, pues es eso, es el cuidado de esa casa común y de la justicia social, que es muy difícil pues estar en contra de esto, ¿no? Entonces hay que dejar un poco, yo creo, las diferencias para Así eh, es. ponerse en estos temas y seguir como lo hemos comentado, Carlos, contigo, pues en muchas ocasiones. Así es, padre. Muchísimas gracias por sus comentarios y me honra que usted esté aquí escuchándome. Pues sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, podríamos dejarlo justo aquí y solamente explicitar nuevamente, ¿no? Que la exposición del maestro Carlos Ramos justo pone de manifiesto, ¿no? El aporte, ¿no? El aporte de la Facultad de Responsabilidad Social en nuestro grupo interdisciplinario de Querida Amazonía. Yo solamente quisiera leer el, el reconocimiento que ha dejado por aquí el doctor José Alberto Castilla Barajas y la doctora Mariele de los Ríos Uriarte. El grupo interdisciplinario Querida Amazonía extiende el presente reconocimiento al maestro Carlos Ramos Cárdenas por su destacada participación compartiendo el tema sostenibilidad y economía en el siglo XXI, un diálogo entre los ODS y la visión del Papa Francisco en el marco de nuestro seminario itinerante. Huixquilucan, Estado de México, a 18 de septiembre del 2024 y firmado por el director de la Facultad de Bioética y la coordinadora de investigación. Muchísimas gracias, maestro Carlos Ramos. Gracias por su tiempo y por su exposición. No, gracias a ustedes y le mando un saludo al director y le mando un saludo a Mariela también y agradecerles por esta invitación y que pues que me puedan seguir invitando yo con todo gusto. Gracias, maestro.
Y quisiera reiterarle a los miembros que hoy nos acompañaron el agradecimiento de parte de Marieli, y me ha pedido que les comunique que estemos pendientes de las siguientes reuniones, así como de los trabajos que podríamos hacer en este grupo interdisciplinario. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, padre. Buen día, bye.